¿Estás buscando una mochila que sea tan discreta como bonita, polible, polivalente y sobre todo, duradera y que aproveche el máximo el litraje que tiene? Pues quédate con nosotros porque tenemos una Urban Armor Gear que te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy damos la bienvenida a nuestro canal, a UAG o Urban Armor Gear, una marca estadounidense que tiene una gran trayectoria, un gran recorrido, sobre todo en el mundo de las fundas para móviles, para portátiles, para tablets, y que ha ido ampliando su catálogo para adentrarse en otros sectores como pueden ser las mochilas, que es lo que tenemos hoy en mano, siempre con ese espíritu de durabilidad, de los mejores materiales del mercado, del diseño más resistente, más longevo y además en este caso pues discreto y polivalente, que nos va a ofrecer una mochila que nos va a servir para cualquier situación, para cualquier uso, adaptable a cualquier tipo de uso y cualquier momento, cualquier look, con un acabado discreto, bonito, ponible y sobre todo muy duradero, ya que todas las mochilas de UAG se fabrican con nylon balístico y fibra de Kevlar para ofrecer la mayor durabilidad y protección posible. Comencemos con esta Urban Armor Gear Move, una mochila que, como hemos dicho, cuenta con un sencillo, discreto, elegante y moderno diseño que cuenta con una serie de factores y organización interna que hacen que además sea extremadamente cómoda y funcional. El diseño exterior de la mochila es muy refinado y nos permitirá usarla en cualquier circunstancia u ocasión, como desde el entorno estudiantil o laboral, al gimnasio, incluso como bolso o equipaje de mano en nuestros desplazamientos cotidianos o incluso viajes más lejanos, teniendo unas dimensiones de 430 x 340 x 160 milímetros y un peso de 571 gramos, fabricada en nylon balístico y Kevlar, como hemos dicho en la introducción, lo que nos asegura la mayor durabilidad del mercado y resistencia. Pasamos a ver el exterior, donde encontramos un frontal muy discreto, desprovisto de cualquier tipo de artificios o diseños más cargados que hacen que sea o que cumplen con esa característica de diseño que hemos dicho, discreto y elegante. Nos llega en un color blanco roto precioso, contando con varias cremalleras dobles y unas costuras muy reforzadas que nos indican que estamos ante una mochila fabricada para durar. En el lateral izquierdo vemos un amplio bolsillo lateral que nos permitirá llevar puesto nuestro bidón de agua o nuestra botella al gimnasio, al colegio, al instituto, al trabajo o a cualquier lugar sin ningún tipo de problema, contando con una firme sujeción que evitará que este se caiga con el movimiento de desplazamiento y un acabado enrejillado en el lateral para favorecer la transpiración del tejido, o incluso que si llevamos una botella de agua fría y suda un poquito, pues que transpire ese agua, se seque y no llegue a empapar el resto de la mochila. Pasamos al otro lateral, donde encontramos una práctica anilla que nos permitirá enganchar cualquier mosquetón para llevar objetos colgando, como pueden ser la funda de nuestros AirPods si tiene mosquetón, las calleras si hacemos cualquier tipo de deporte en el que se requiera este tipo de material, como puede ser CrossFit o incluso algunos gimnásticos, o el llavero, lo que queramos. Así como varios enganches elásticos donde podemos enganchar otros mosquetones u otros objetos que se enganchen con una pinza o con cualquier tipo de mosquetón o similar. Pasamos al frontal, donde como hemos dicho, encontramos un acabado totalmente liso y en el que encontramos dos compartimentos, cada uno con doble cremallera. El primero de ellos es más pequeño, aunque bastante amplio, y cuenta con un generoso número de bolsillos verticales en su pared trasera para poder organizar objetos de diferente tamaño y que nos sea más fácil, cómodo y práctico a la hora de encontrar estos objetos en el interior del bolsillo. Además, deja bastante espacio para meter otro tipo de cosas más grandes, obviamente, y que no necesiten de este tipo de organización para ser encontradas, permitiendo una separación del bolsillo de la cavidad principal. Todos estos compartimentos cuentan con un acabado de tela suave que evitará que cualquiera de estos objetos se raye por si metemos cualquier objeto con pantalla o acristalado, como puede ser una tablet o un teléfono móvil. Pasamos al compartimento principal, donde encontramos un gran compartimento también de almacenamiento superior que nos va a permitir guardar, por ejemplo, un portátil o una tablet. Tiene un ligero acolchado. No es un bolsillo específico para portátiles, por lo que el acolchado quizás no es tan generoso como podría ser en una mochila específica para portátiles, pero teniendo en cuenta que va pegado al respaldo, pues simplemente
Dejamos la pantalla o la zona más sensible pegada al respaldo, que sí que va más acolchado, y lo tendremos perfectamente cubierto contra posibles golpes, puesto que iría, en teoría, sobre nuestra espalda. El otro espacio, la cavidad principal, cuenta con muchísimo espacio de almacenamiento. La verdad es que nos sorprende cómo, siendo una mochila tan compacta, puede albergar tantísimas cosas, y cuenta todo con una tela muy suave como forro interior para que esté todo perfectamente protegido frente a rayaduras en el caso de que metamos objetos sensibles a este tipo de daños. Además, y en el caso de que la utilicéis para estudiar o para llevar documentación y demás, queremos destacar que cabe perfectamente un archivador de estos de anillas bien gordotes y bien altos, tamaño A4, teniendo suficiente espacio por arriba para que no vaya la cremallera o no haya que forzar la cremallera para cerrar, evitando así que se desgaste por rozamiento en el caso de que tengamos que llevar este tipo de archivadores al instituto, colegio, oficina y demás. Volvemos al exterior para ir al respaldo. Encontramos un respaldo acolchado, muy ergonómico. Las trinchas o las cintas de los hombros son también bastante anchas y acolchadas, transpirable, todo con tela transpirable en rejilla, para ofrecer una sujeción muy cómoda, muy transpirable, que se adapte perfectamente a nuestra espalda y que nos ofrezca un uso, ya os digo, muy cómodo, muy ergonómico y sobre todo, muy resistente. Es una mochila que está fabricada con materiales de primera calidad, con un acabado en las costuras simplemente brutal y muy resistente al rozamiento. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos una mochila compacta o relativamente compacta con materiales de primerísima calidad, nylon balístico y Kevlar, con un diseño muy ergonómico, muy elegante, muy discreto, muy sencillo, muy polivalente, con una distribución de los compartimentos y de los bolsillos muy inteligente que hacen que sirva para cualquier cosa, con un bolsillo lateral para la botella de agua, que es algo que personalmente valoramos mucho para cualquier uso, para el deporte, para el trabajo, si quieres llevar incluso tu termo de café, para el gimnasio, para el instituto, para el cole, si lo quieres usar para un peque, para cualquier cosa siempre viene bien tener ese espacio para llevar una bebida, y en el caso de que lo queramos utilizar para otra cosa, pues bienvenido sea, pero me parece muy importante poder llevar tu botellita de litro o tu termo o tu bebida energética o lo que sea, con un almacenamiento dedicado y pensado específicamente para esto. Menos es algo muy subjetivo, algo que yo valoro mucho. Dejando esto al lado a un margen, tenemos muy buen diseño, muy cómoda, muy duradera, un aprovechamiento impecable del espacio y material de primerísima calidad, y todo esto por un precio que se me antoja muy barato, teniendo en cuenta la durabilidad que nos va a ofrecer esta mochila. Y por todo esto le otorgamos los galardones de diseño premium, pero premium recomendado y calidad-precio a esta UAG U-Move. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.